En este auditorio de TICMAS han pasado diferentes especialistas en muchas disciplinas. Habitualmente en un auditorio de educación se espera que la mayoría de la gente trabaje en el ámbito educativo y de hecho han pasado por aquí funcionarios, ministros, exministros, docentes, pedagogos, analistas, gente que ha reflexionado sobre la educación, pero también han pasado artistas, científicos, divulgadores científicos, periodistas, escritores, intelectuales. Y en otro rango han pasado también especialistas que se ocupan de infancia y adolescencia. En este caso, ahora tenemos la presencia de Juan Bassen, o Bassen. Bassen. Gracias por venir a nuestro auditorio. Juan Bassen es psicoanalista y psiquiatra, especialista en psiquiatría de la infancia y en la adolescencia. Y con él vamos a hablar de un tema que a priori puede ser un tema duro académicamente, pero vamos a tratar de ir justamente desarmando esa dureza y quitando todo ese rebrote de aquí no se habla de o de eso no se habla, que son las infancias y adolescencias patologizadas. Juan, muchísimas gracias por estar en nuestro auditorio, te doy la bienvenida y junto con eso te hago la primera pregunta. ¿Qué se entiende por patologizado? Mira, creo que la mejor definición la daban maestros. Nosotros damos charlas habitualmente, donde concurren muchos docentes. Maestros me gusta más decir. Y un comentario frecuente podría ser: en mi aula tengo 30 alumnos y 3 casos. Cuando uno inquiere de qué se trata, caso es un chico que rompe la homogeneidad del aula. Yo estuve hace poco en unas charlas que el título era Aulas heterogéneas, que justamente creo que el problema lo que viene como desarrollándose, desplegándose crecientemente, ante cierto estupor, desconcierto y dificultad por parte de quienes están al frente de las aulas y por parte de los educadores mismos. ¿Qué se entiende por caso? Es un chico que tiene determinados problemas que le dificultan el poder seguir el ritmo, el curso, el recorrido habitual que hace un chico en una escuela y en los aprendizajes. Entonces, tenemos un chico que tiene, digamos así, como problemas, preocupaciones, dificultades. La segunda anécdota que puede complementar esto sería comentar que hace no mucho tiempo había una publicidad en todas las escuelas del gobierno de la ciudad que decía: el cerebro va a la escuela. Sí, es cierto, me acuerdo de esa publicidad. Y por supuesto que yo ante eso diría, por supuesto que está muy bien que el chico vaya a la escuela con el cerebro puesto, porque si no, difícilmente puede aprender nada. Pero en esa formulación hay una reducción del chico al cerebro. Con lo cual empezamos a pensar en términos demasiado focalizados y obviando, soslayando, que una experiencia de laboratorio o en determinadas condiciones que tengan que ver con el trabajo sobre el cerebro o con el cerebro es muy diferente que una experiencia de aula. Entonces, lo que queda recortado es todo lo que ese chico trae en su mochila. Trae en su mochila su condición familiar, su condición social, su condición epocal. Un poco lo que la charla anterior tomaba tenía que ver con el impresionante impacto de la tecnología. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos aulas heterogéneas y de repente empieza a ser la manera de pensar la heterogeneidad casi exclusiva o excluyentemente desde el cerebro? A eso llamo yo el descarrilamiento de las neurociencias. Es decir, las neurociencias tienen muchísimos elementos que aportarnos, pero hay una cierta tendencia a traducirse en intervenciones y políticas que al llevar ciertos paradigmas
que no son socioculturales, sino laboratoristas, terminan recortando y empobreciendo el abordaje. No solo empobreciendo la comprensión de lo que está pasando en el aula con ese chico, y empobreciendo las herramientas que entonces tenemos para intervenir, porque nos quedan pocas las que tienen un efecto directo sobre el cerebro. Y en realidad sobre el cerebro tiene efecto todo, porque el cerebro es la sede de todo lo que nos pasa, pero eso no quiere decir que sea la causa de todo lo que nos pasa, ni que la solución pase por entrenar al cerebro. Bueno, una de los grandes aprendizajes que tuve yo aquí en este auditorio es que no se puede hablar más de singularidad, sino que se tiene que hablar de pluralidades. Cada uno de los chicos que están en el aula es una persona y la suma de esas personas es una pluralidad de personas y no, como decías al principio, un homogéneo donde surge ese chico problema. Pero el chico problema es frecuente en el comentario habitual en una sala de profesores, en una charla de café. Y lo que uno tiende a saber es que ese chico problema, que puede ser problemático por una cantidad de situaciones, a veces un docente no sabe cómo manejarlo. Entonces podemos hoy tener una sensibilidad distinta, podemos asumir que ese chico problema no tiene que ser como cuando yo era chico, segregado del aula, tiene que estar integrado al aula, hay docentes que son integradores. Digo, hay una serie de dispositivos para que un chico con problemas X esté en el aula. A mí me gustó, como dijiste vos, problemas, tensiones, deseos, como dándole un marco superior a lo heterogéneo. Pero ¿cómo hace un docente para capacitarse en eso? ¿De qué manera un docente que da una clase tiene que estar atento a la problemática de cada uno de sus alumnos? Bueno, ese es el tremendo desafío. Yo diría, en primer lugar, ¿qué es lo que podemos evitar? Algo así como, a ver, uno quiere elegir un camino, un recorrido y tiene bordes donde conviene, por eso decía, no descarrilar. Uno de ellos, ¿cuál sería? Supongamos que tenemos un chico, como tantos hay, como diría, muchos hay, desatento, inquieto, más activo de lo que gustaría. Desde la perspectiva del cerebro, ese chico podría ser con cierta facilidad y mediante unos tests que pueden utilizarse en la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero, los llevan adelante los docentes o los padres, ser calificado, categorizado como teniendo un trastorno por déficit de atención. Para tomar un ejemplo, porque así hay trastornos de conducta, oposicionismo desafiante, hay chicos replegados que pueden ser considerados como perteneciendo al espectro autista, es decir, hay muchos tipos distintos de dificultad. Si nos quedamos con esto, ese chico rápidamente empieza a armar una ecuación, se arma una ecuación sobre él. Déficit de atención, déficit de un neurotransmisor cerebral, dopamina. Si tenemos un déficit de atención que está causado, entre comillas, por un déficit de dopamina, la solución es obvia, es clara. Le damos dopamina, le damos un estimulante, hay muchos en el mercado, que no dejan de tener un montón de efectos negativos que deberíamos no soslayar. Pero entonces, ahí tenemos un primer error. ¿Cuál sería para mí el primer error? Pensar que la atención está en déficit, cuando en realidad lo que hay básicamente es que la atención no es prestada. Lo que es registrado como déficit del lado del docente es a mí no me da pelota. A mí no me presta su atención. Y si uno piensa en un préstamo, ¿a quién le presto? ¿A ese que tiene cara de atorrante? ¿A ese que no me va a devolver? ¿A ese que tiene cara de aburrido? No. A ese no le presto. Se han roto las condiciones del préstamo. Entonces el chico no presta su atención. Es muy distinto pensar en esos términos, porque eso implica al docente, al chico, a las condiciones de aula, al número de alumnos que hay en cada aula, a toda la política educativa que gira alrededor de esto. Es un problema de la escolarización, no un problema de atención del chico. Entonces, este sería como un principal escollo a esquivar. La idea es el facilismo, digo. Tiene problemas, luego medicamento. Es como una salida fácil y
y no siempre la acertada. Eco dice, para cada problema complejo hay una solución sencilla, la equivocada, ¿no? Bueno, en este caso, yo no podría, siendo psiquiatra, yo utilizo medicación, yo no podría decir, nunca hay que utilizar medicación, porque hay chicos que sufren de un montón de angustias, terrores, padecimientos, desorganizaciones, para los cuales una medicación, cuando no hay otro remedio, puede ser un alivio muy importante, siempre y cuando eso se trabaje en otro contexto de otra manera, para tratar de resolver qué le está pasando, no qué tiene, qué le pasa. Ahora, el quick fix, el arreglo rápido, en general estos chicos, en el caso de los que estoy diciendo, terminan pasando 1 o 2 años más atentos, porque si nosotros hoy nos ponemos a tomar Ritalina, que es uno de los medicamentos habituales, vamos a estar mucho más atentos, mucho más pilas por un rato. Eso no quiere decir que a largo plazo el aprendizaje mejore, ¿eh? Entonces, primera cuestión en relación a la formación docente es tener presente esto. No hay atajos, no hay tips. En todo caso, hay que pensar en políticas e intervenciones ligadas a esas políticas que tomen en cuenta esta complejidad. Y entonces sí aparece un poco lo que vos decías, intervenciones en el aula, personas que acompañan. Por ejemplo, en Escocia hay un proyecto muy interesante en donde al frente de cada aula hay un docente y un docente de arte. El docente de arte no es para que le haga dibujitos mientras el otro enseña. El docente de arte es para que diseñe junto con el maestro todas las formas de transmitir conocimientos. De una manera atractiva, convocante, generadora de interés y de curiosidad. Bueno, como esto hay muchas ideas, muchas, que se pueden desplegar y que no son recetas porque deben tener en cuenta la situación local, lo que pasa en esa aula, y entonces sí pensar fuera de repeticiones y salidas fáciles, bueno, pensemos cómo intervenimos acá. Eso no quiere decir que no haya chicos que a veces son realmente muy graves y que requieren un tratamiento especial, una escuela especial, pero básicamente, y lo dicen muchos psiquiatras, digamos, en el mundo, porque esto no es un problema local, el problema es llevar al problema educativo a un problema clínico psiquiátrico y no encontrar una respuesta educativa para ese problema, que se da en el aula y por lo tanto es un problema educativo en primer lugar. ¿De qué forma el Estado tendría que colaborar en la capacitación de los docentes o en el intercambio con psiquiatras? ¿O de qué manera el Estado tendría que contemplar estos casos de estos alumnos como para poder integrarlos sanamente en el aula? Sanamente no sé si es una palabra que se aplique, pero podría. Estoy usando las categorías, pero lo que quise decir era, en todo caso, ¿viste cuando se dice este fue un ejemplo feliz? Sí. Bueno, lo pensaba por ese lado. Mira, nosotros, yo digo nosotros porque somos una organización que se llama Fórum Infancias, que trabajamos hace muchos años sobre este problema, pero hemos sido convocados muy regularmente en distintos espacios de formación docente, tanto en las provincias como en la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay un lugar que se llama Escuela de Maestros, en donde se imparte formación sobre un montón de cuestiones y entre otras hemos abordado con ellos esto. Nosotros estamos, por supuesto, dando todo el tiempo seminarios, charlas, congresos, cursos online, en función de tratar de alertar sobre esta resolución fácil y, bueno, y tratar de dar como una nueva dimensión a estos problemas, más abarcativa y más, digamos, sociocultural epocal. Porque, por ejemplo, un elemento que no puede ser soslayado es que hace 30 años el chico era formado como para ser el ciudadano del mañana. Y eso estaba a cargo del Estado, de la escuela, eventualmente, obviamente, de la familia y eventualmente de la iglesia o las iglesias. La idea es, vamos a formar un chico obediente, integrado, conocedor de las reglas. Actualmente, eso no es lo que predomina. Lo que predomina es la enorme presencia de los medios de comunicación, de las publicidades, que llevan
la formación no tanto hacia el ciudadano del mañana, sino hacia el consumidor del presente. Ese consumidor no es obediente, salvo al consumo. En general es más bien dependiente. Y no está ordenado en función de un ideal, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Sino más bien en algo así como no sé lo que quiero, pero lo quiero ahora. Esto explota en el aula. La típica canción de Sumo, ¿no? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, claro. Sí, de ahí lo saco. Esto explota en el aula. ¿Cuántos chicos pueden esperar como antes esperábamos cuando éramos chicos? Muy pocos. En alemán es curioso porque la palabra espera es Langweil. Y Langweil es aburrido, ¿no? O sea, la espera aburre, pero aburre de una manera muy intensa. Y entonces ahí tenemos que los chicos se desacoplan de la escuela. Una anécdota puede ayudar a entender. Tonucci, que es un educador italiano, sociólogo, caricaturista o promotor, iba a la escuela de campo, rural. En esa escuela no había grados, había grupos. Entonces él decía, nosotros llegábamos a la mañana y la maestra nos decía, saquen todo lo que tengan en los bolsillos, pónganlo arriba de la mesa. Después de eso empezaban las clases. Y entonces él decía, qué equivocada estaba esta maestra. Las clases deberían haber empezado por lo que traíamos en los bolsillos, porque eso era lo que nos interesaba. Hay una película muy conocida de Michael Moore que se llama Where to Invade Next, donde invadimos ahora, que en donde él analiza la escuela de Finlandia. Llega a un aula y le pregunta a la maestra, perdón, pero ¿y ese chico que está ahí afuera en el patio, qué está haciendo? Trepado a un árbol. Entonces la maestra dice, ¿por qué no lo hace volver? No, dice, voy a esperar porque cuando él vuelva vamos a poder hablar de botánica, de biología, porque seguro vio hormigas, de la ley de gravedad, del clima, del suelo, del aire, tomando la experiencia que ese chico trae. Entonces, el problema hoy es, ¿qué traen los chicos en los bolsillos? Podríamos decir, celulares. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Y por otro lado, el problema de los celulares es de los chicos. Recién hablábamos de los smartphones. Hay un video de una movilización organizada por un chico de 7 años en Hamburgo que protesta junto con otros muchos reclamando que los padres dejen de mirar los celulares y que jueguen con ellos. O sea, cuando hablamos del problema de los celulares, no podemos decir, ¡ay, qué daño le hacen los celulares a los chicos! Sí, pensemos qué pasa con nosotros. ¿Con cuántas escenas de almuerzos familiares uno ve que los chicos de 3, 2 años, 1 año están mirando el celular mientras nadie les da pelota? Porque se lo enchufaron. Porque María Elena Walsh decía, contarle un cuento a un niño es tiempo donado. Y una periodista me decía, dice, entonces si yo le doy el celular a mi hijo, lo estoy haciendo pomada para pintarme las uñas. Y entonces yo lo que le decía es, no, en realidad vos lo que querés es que él te done tiempo a vos. Se invirtió. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar la posibilidad de donar cierto tiempo? Que es, pongamos un poquito en suspenso los celulares, pero nosotros, porque nosotros somos los que alimentamos el monstruo. Después nos quejamos. Te hago la última pregunta, te agradezco mucho que hayas pasado por nuestro auditorio. Hablamos mucho del rol del docente, el rol del Estado en el aula, y vos acabás de abrir la puerta para preguntarte por un nuevo actor, que son los padres. ¿Qué pasa cuando ese chico que no se ajusta al estándar, cuando yo iba al profesorado ya se había dejado de hablar de normalidad, la escuela normal ya no funcionaba, pero siempre se ha hablado de otros eufemismos que corresponden con la idea de normal? ¿Qué pasa cuando ese chico, que ya no se ajusta, necesita un momento, necesita una consulta? El docente cómo le va a decir al padre, tendría que ir por este lado, tendría que hacer esto? ¿De qué forma un docente hoy, que también tiene una profesión un poco amenazada, de qué forma un docente hoy puede hablar con un padre y recomendarle que su hijo vaya a una consulta psicológica o psiquiátrica? Te digo dos cosas, una muy puntual y una más general. La puntual es que
Lo habitual es que cuando a mí me llegan chicos a la consulta, ya vienen con un diagnóstico, entre comillas, que hizo el doctor Google, ¿no? Quiero decir, ya es raro, incluso en cualquier condición social, que alguien venga como, no sé qué tiene o qué le pasa. Vienen con una parrafada de explicaciones sacadas de los medios, de internet, que en general bajan saberes, pero no criterios. Entonces, eso lleva a que eso quede como bastante fuera de escuadra. Entonces, en general la preocupación que preguntas más bien sería cómo hacer para desmontar eso y que se pueda pensar el problema de un chico en un ámbito, bueno, la escuela puede, en las escuelas hay gabinetes, los gabinetes pueden evaluar si un chico requiere una consulta, pero previamente a eso tendrían que intentar resolver in situ, en la medida de las posibilidades creativamente, lo que la escuela puede hacer. Y ahí va entonces lo que era más general. Otra serie que me parece muy, muy buena, que se llama Rita. Rita es una profesora en Noruega y le ponen en su aula 3 chicos o 4 que los llaman integrados. Los chicos no le dan ni 5 de bolilla y lo que quieren hacer es irse rápidamente del aula, y ella quiere que se vayan, en principio, al sótano. ¿Qué hace Rita? Rita consigue un préstamo para modificar el sótano y lo convierte en un living. Es muy distinto lo que uno puede asociar con la palabra sótano que con la palabra living, que quiere decir viviendo. Y arma un espacio alternativo para esos chicos que no pueden permanecer en el aula. Y lleva el aula al living. Entonces, me parece que ahí tenemos como una manera institucional de abordar un problema que no es segregándolos, sino incluyéndolos en otro espacio. Hay otra colega que dice una frase con la que podríamos concluir si estamos de tiempo. Ella dice: las escuelas comunes deberían ser más especiales y las escuelas especiales deberían ser más comunes, ¿no? Bueno, ese es el desafío, me parece. Que los chicos tengan un gradiente de espacios donde pueden formarse como ciudadanos del futuro y que además eso les ofrezca alternativas de acuerdo a sus posibilidades. Algún chico tendrá que ir a una escuela especial, algún chico tendrá que ir a una escuela común con una integración, algún chico tendrá que hacer 2 veces el mismo grado porque le cuesta más. Esa plasticidad y esa flexibilidad, que en las escuelas públicas la tienen muy presente y a veces no está tan presente en las escuelas privadas de alto nivel adquisitivo, que son muy exigentes y bastante segregativas en general. El resultado es que los chicos quedan como afuera porque son estigmatizados, porque no van con los ritmos. Entonces, esa podría ser una manera de encarar la cosa. Juan Bassen, doctor psicólogo y psiquiatra, te agradezco mucho que hayas pasado por nuestro auditorio. Me parece que ha sido una charla muy reveladora sobre cuál es el rol de todos los que formamos parte de la educación, docentes, Estado, padres, médicos, todos los que intervenimos en la educación de nuestros hijos y en la educación de nuestros sobrinos y de nuestros estudiantes también. Con lo que ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Igualmente.